Hoy hemos logrado, después estamos llegando a la última hora, espero que lo cumplamos, hoy no nombramos a una senil intelectual argentina, senil por el pelo ceniza, digo, ¿no? No me malinterpreten. Y no la vamos a nombrar el día de hoy. Ya se ha nombrado hasta el hartazgo. Y yo recomendaría, esto sí lo digo, a muchos intelectuales argentinos, a muchos intelectuales del campo nacional y popular, muchachos, hay muchas cosas de las cuales ocuparnos. Y hay algo que me parece fundamental, desterrar esa pretensión que a veces tenemos, de sentirnos como somos, sentimos que nosotros poseemos la verdad. No puede ser que una persona a la que se supone inteligente, intelectual y capaz, como esta señora senil, no entienda que nosotros tenemos la verdad. No lo va a entender, porque ella juega en otro lado, juega otro partido. No perdamos el tiempo, ni con ella, ni con muchas cosas en las que a veces nos prendemos demasiado, y gastamos demasiada energía. Esto lo digo también para algunos oyentes, amigos, amigas, compañeros y compañeras que a veces me hacen llegar por algún lado, como que uno no le está dando pelea le estamos dando mucha más pelea, tratando de meternos en los temas desde otro lado, tratando de entender lo que nos pasa, como cuando Aníbal Filippini hace un rato nos contó el tema de las palabras que todos los días van modelando lo que pensamos, y no en la tapa del diario solamente. La tapa del diario nos hace embroncar, y después nos ponemos a leer un artículo en donde nos la meten 20, 30, 40, 50, acá 64 millones de palabras estudiaron para darnos cuenta de cómo nos van modelando desde ahí también. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que saber que estas cosas pasan y que las peleas se dan en todos los terrenos. Dicho lo cual, me pongo nuevamente el traje de Fajina, pero no, me lo saco porque vamos a hablar con Daniel Santoro, como todos los domingos. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buen Sandra, día. César. Acá estamos. Hoy sin el pájaro que se quedó para cuidarse de su resfrío. Está en la jaulita, él. Está en la jaulita. Recién, de todas maneras, fue muy lindo porque en la entrevista que hicimos con Araceli Ferreira, que está en Corrientes, se ve que está en su casa y se escuchaban los pájaros trinar, y la verdad era como que el gato en este caso el pájaro estaba presente. Pero qué lindo es cuando uno escucha la naturaleza. Decía que era un día peronista por allá, así que estaba bárbaro. Bueno, quiero decir algo antes que comience, lo quiero interrumpir antes. Un lujo estar sentada, mampara de por medio, al lado de Santoro, y un lujo obviamente estar en este programa, pero le estoy espiando el cuaderno, que es una obra de arte. El cuaderno que trae Santoro tiene unos dibujos y una... Bueno, nada, sí, es un cuaderno que hago siempre porque los hago en los bares. Ahí es una maravilla. Quiero contarles esto a los oyentes. Bueno, nada, quería decir eso porque ahí hay... Es un cuaderno de apuntes, siempre lo llevo, voy al bar y hago dibujos, pongo algunos pensamientos. ¿Y a quién le dedicaste últimamente tus escritos, dibujos y todo lo demás? Lo que podemos empezar a hablar ahora. Claro, bueno, eso es, mira, tenía algunos apuntes acá sobre el tema, los 8 años de Francisco, ¿no? Entonces yo pensé que habría que hacer un análisis que merece un análisis. Para mí el título sería 8 años como una de las bellas artes. Francisco como una de las bellas artes sería el título de esta charla, ¿no? Y me parece que eso es pertinente. Francisco trabaja su pontificado en este caso, y yo creo que en su vida siempre, con una idea de verdadero estratega. Y sabemos que la guerra es un arte. Y yo creo que él toma parámetros, por ejemplo, de la historia de las estrategias militares. Él tiene un libro, lo ha dicho varias veces, ¿no? Como una especie de libro guía que se llama
es un libro de Leaderhart, de un capitán inglés que fue asesor de Churchill, que se llama Estrategia de la aproximación indirecta. Esa es una manera de operar digamos en la forma de una guerra que no es que es la menos sangrienta posible, que es la forma más, si se quiere paradojalmente, la forma más humana de realizar un enfrentamiento, que es ahorrarle fuerzas e incluso desgastar al enemigo de una manera simbólica sin necesidad de producir un enfrentamiento y avanzar en ese sentido. Y creo que Francisco tiene siempre en mente, él es jesuita, o sea que los jesuitas son una compañía digamos, incluso podemos pensar de un rango militar en el sentido que se pueda, en el sentido religioso, interpretar de esa manera. Entonces, desde su formación, Francisco usa estas artes, y por eso digo que tiene que ver con un artista. Primer parámetro, no se cree mucho en los equilibrios en este sentido. En una guerra nunca hay equilibrios, o en un enfrentamiento, o en una disputa, digamos, nunca se trata de llegar a un equilibrio, siempre se trata de, en todo caso, obtener algún tipo de armonía, por medio de la cual una armonía es distinta a un equilibrio. Un equilibrio es unas partes iguales, ¿no? Es cuando las cosas se disputan al 50%, de un lado, 50% del otro. Entonces siempre hay una tensión que no termina de resolverse. En una armonía, las cosas siempre son distintas. Pensemos en la armonía musical, por ejemplo. Hay tonos mayores, tonos menores. Siempre hay partes diferenciadas, partes distintas. De esa manera es como se puede pensar en cuanto hay disputa de poder, que es en el centro del poder en donde actúa esta disputa Francisco. Cuando se trata de disputas en los núcleos de poder, siempre lo que se trata es de buscar armonías, porque los poderes son desiguales. Y entonces esa es una de las cuestiones en la cual Francisco siempre nos va a llevar, y en donde tendríamos que entenderlo, que nunca se trata de una victoria, se trata de lograr una armonía. Eso es uno de los puntos sobre los cuales podríamos hablar después. Hay algo, el principal tema sobre el cual Francisco trabaja el poder de la Iglesia, es el eje histórico. O sea, ahí es donde el primero se planteó, digamos, el gran cambio, podríamos decir copernicano, un cambio que da vuelta totalmente la concepción anterior, muy ambicioso. Por lo tanto, él siempre nos advirtió que iba a ser un pontificado corto. Él pensó en un pontificado corto y efectivo. Tenemos la suerte de que ya van 8 años de Francisco, pero la efectividad es enorme, la efectividad que está teniendo y que no estamos viendo, y de eso se trata en esta estrategia, que las cosas no se ven hasta que el resultado final nos sorprende y nos impacta. Y lo que está haciendo sutilmente es el cambio del eje histórico del poder de la Iglesia. Nada menos que eso, ¿no es cierto? Es una cuestión de una ambición, sobre todo para un pontífice que lo vemos desde un primer momento muy solo, muy dejado de lado por los poderes que siempre operaron dentro de la Iglesia, que por supuesto rápidamente se sintieron agredidos por alguna de las actitudes que asumió Francisco. Entonces, el eje histórico de la Iglesia, podríamos resumirlo, siempre tuvo una parte, un anclaje dentro de Estados Unidos, dentro de la Iglesia, de la tradición, de la Iglesia tradicional y de origen irlandés, ¿no? Ese catolicismo conservador, que siempre tuvo un poder enorme dentro de la Iglesia, y el otro extremo del eje está en Europa, por supuesto, y tiene su anclaje principal en la vieja Alemania, que supo poner el último pontífice, muy importante también, Benedicto. 8 años, Benedicto. También.
también, ¿no es cierto? Eso es otra de las cosas misteriosas. Aguantó 8 años y se dio cuenta que ya no podía tolerar. O sea, ya no podía... lo que hizo Benedicto muy inteligentemente es pedir un reemplazo, como en las grandes maratones, ¿no? Esa cuando le pasan el bastón, porque él no podía hacer lo que era ya una evidencia que había que hacer, que es esta movilización del eje del poder de la Iglesia. No lo iba a poder desmontar Benedicto, no tenía las fuerzas, tal vez, no tenía la resolución, necesitaba un salvaje, alguien que no tuviera que ver, que no tuviera el compromiso para el funcionamiento de ese viejo eje. O sea, alguien nuevo que no le hiciera asco a la faena que tenía por delante. Y lo encontró en Francisco, sin duda. Entonces Francisco, que a esta altura creo que es un personaje heroico, creo que va a quedar en la historia de la humanidad como un gran personaje heroico, alguien que hizo algo realmente cuando había que hacerlo. Y ahí digamos, quemó todas sus fuerzas en eso, se inmola en esa tarea. Todavía no lo estamos viendo, pero sin duda va a quedar así en la historia de la humanidad. Por eso merece la pena tener un poquito más de cuidado en los análisis. Entonces, ¿qué hace Francisco? Ese eje montado entre Estados Unidos y Europa lo empieza a girar, lo empieza a movilizar y permanentemente habla de las márgenes, habla del descarte humano, habla de todos los lugares en donde parecería ser que el poder ha olvidado, se ha olvidado. El territorio no es un territorio de producción simbólica de poder, sino que es un territorio simplemente de saqueo, estamos hablando de África, de América, de Sudamérica, sobre todo de Centroamérica y de Asia también. Y entonces lo que está haciendo es girando el eje del poder de la Iglesia. La Iglesia empieza a tener uno de los anclajes en América, en Sudamérica. Pensemos, ¿no? Ubiquémonos en el mapa, el eje baja y está armando otro eje en Oriente, en la zona pobre de Oriente. Y ese eje, por supuesto, pasa, por ejemplo, por Irak. Y entonces claro, los poderes internacionales, imaginémonos, de pronto el eje del poder de la Iglesia, que siempre se solapó con el eje del poder mundial, o sea, el eje económico de poder, y respondía también la Iglesia servilmente, si se quiere, al eje del poder económico mundial. Entonces había una coincidencia y una convivencia amable entre ambas formas de poder, ¿no? El poder simbólico de la Iglesia, el poder económico acompañaba y en cierto modo era subsidiario. Y todas las cosas estaban garantizadas y el sistema funciona, como diría, ¿no? El sistema funcionaba. Bueno, el sistema no funciona más, hay que recomponer el eje precisamente del poder de la Iglesia, y el eje del poder de la Iglesia no coincide por primera vez en la historia, yo diría, después de Cristo, podríamos decir después de Francisco, de aquel Francisco del cual toma su nombre. Tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con la riqueza. El eje del poder de la Iglesia se monta sobre los descartados, sobre las márgenes. Siempre Francisco, desde el primer día de su pontificado, nos habló con esos significantes tan fuertes, ¿no? El descarte y las periferias existenciales. Montar, nada menos que hacer eso, montar el eje simbólico, religioso de la Iglesia, el eje de su poder, sobre la pobreza, sobre las márgenes, es de una audacia impresionante. O sea, la Iglesia enfrenta el vacío existencial sin el poder, sin los poderes que la acunaban y la llevaban a no cumplir con su misión en la tierra. Entonces de pronto la Iglesia se encuentra de nuevamente con su misión, con su única misión, que es la salvación, que es la misericordia. Pensemos otra palabra, la misericordia es una de las palabras que acompaña a todos estos 8 años del pontificado de Francisco. La misericordia tiene que ver con poner por detrás de las leyes de la Iglesia, de las leyes
rígidas, que siempre son severas, que siempre tienen enorme rigidez, por detrás de esas leyes poner la misericordia, poner el perdón, poner el acercamiento, achicar las distancias, tender puentes, y todo eso lo hace incluso con aquellos que eran vistos como viejos enemigos de la iglesia, de aquella iglesia del poder. Entonces, primero realiza, en los primeros años, realiza una especie de limpieza interna que le costó pero enormemente, incluso lo desprestigiaron ahí, ¿no? Ahí es donde perdió todos los apoyos que en un primer momento había fascinado, porque parecía ser que eran pequeños gestos, como no ponerse los zapatitos rojos, todas esas pequeñas cosas que hacía Francisco, que parecía un personaje simpático, querible, ¿no? Un buenista, digamos, que iba a ser formalmente, iba a renovar el espíritu, cierta imagen de un papado rígido, ¿no? De viejo rey y demás. Entonces Francisco se corría de eso y a todos le cayó bárbaro. Era el personaje de la historia, ¿no? Era como una especie de esos, ¿cómo se llama? De Gandhi, claro. Estaba en esas tradiciones de personajes que no van... Hasta ahí nomás. Claro, pero que no van a... Claro, porque pensemos, ¿no? Personajes que tienen gestos que nos hace sentir bien, que nos tranquiliza, que nos moviliza, que incluso son notas de color bárbaras para hacer lindas notas. Por ejemplo, recuerdo en los grandes periódicos hacían notas de color y ponían el foco en los zapatos, ¿no? Usa zapatos viejos, usa una vieja cartera y no renuncia bueno, sí, parecía el portafolio, ¿te acordás que iba con su viejo portafolio, que creo que todavía lo usa? Bueno, todas esas pequeñas cosas que decían, bueno, por fin hay de nuevo, pero no vas a tocar las cosas en serio, no las vas a tocar, ¿no es cierto? O sea, vos te vas a ocupar de ser un personaje querible y simpático y humilde, ¿no? Porque se le reclama humildad también, esa es una de las cosas. Entonces él mostraba todas las credenciales para producir ese personaje que los medios usaban con fervor, ¿no? Porque sabían que estaba a salvo todo lo demás, lo único que importa, que es de dónde viene el poder, cómo se manejan los poderes y cómo tiene esa influencia sobre el mundo y cómo, bueno, sabemos todas las cosas que pasan. Francisco se mete de cabeza, desde el primer año de su pontificado se mete de cabeza ahí y claro, ofende absolutamente a todos los que nos podemos imaginar que quedaron ofendidos, desde la Orden de Malta hasta... que me acuerdo en los primeros meses ofendió a toda la Orden de Malta, incluso se le puso hostil en contra y terminó interviniéndola por primera vez en su historia, a los viejos cruzados. O sea, destruyó todos los símbolos del viejo poder de ese imperio eclesiástico, al cual despreció, ¿no? Al quedarse en otra de los gestos fundamentales, nunca fue al palacio papal. Se quedó ahí en el pequeño hotelito ese de Santa Marta y permanece ahí. O sea, esa es la garantía de Francisco, es que las cosas se hacen, no es que va a tener pequeños gestos, los va a llevar a fondo. Y entonces ya todos temen a Francisco ahora. Francisco se convirtió en una especie de intruso dentro del viejo poder eclesiástico. ¿Quién es este salvaje sudamericano del cual se dicen cosas horribles, como que es peronista incluso? No le hace bien un pequeño paréntesis, no le hace bien a Francisco que digamos que es peronista, porque no es real tampoco. O sea, hay una coincidencia originaria entre Francisco y el peronismo, pero no le ayuda mucho a su papado. Creo que Francisco padece esas denominaciones que a nosotros nos encantan. Bueno, pero un poquito para nosotros, a ver, un poquito para nosotros también, ¿no? Claro. No viene mal, digamos. Claro. Eso es un poco de autoayuda peronista, digamos. Es sentir que tenés un papa peronista, sí, no está mal. Tampoco exagerar, pero tanto recordar. Pero hay que pensar que Francisco siempre
coincidió con el peronismo, porque el peronismo coincide con la doctrina social de la Iglesia, simplemente por eso. Y el peronismo, siendo fiel a su origen, que es la doctrina social de la Iglesia, en gran medida, por supuesto que convierte a Francisco en alguien que tiene que ver con el peronismo. Pero bueno, separemos los tantos para darle una manito por lo menos, porque eso también es otro clavo más. En su momento del macrismo de apropiarse de Francisco, claro, bueno, y como él se apartó, tal cual, recibió a Cristina y demás, claro, ¿no? O sea, eso no atacó donde todos esperaban que iba a atacar Francisco, que iba a ser en la figura de Cristina. De ninguna manera atacó, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ahí lo empezaron a atacar ellos a Francisco. Sí, yo me acuerdo que en esos primeros meses, todos los balcones de Barrio Norte, cuando uno caminaba por ahí, todos los balcones de Barrio Norte tenían banderas papales. Todos estaban ya festejándolo como una fecha patria permanente. A los pocos meses empezaron a desaparecer las banderas y ahora no hay una sola bandera. Creo que la única bandera en la ciudad que queda de Francisco está colgada en el balcón de mi casa. La tengo toda raída porque no consigo otra. Y ni siquiera creo que esté en la Anunciatura. Mirá lo que te digo. No, vos sabés que en las parroquias no está, vos sabés que en la parroquia no había fotos de Juan Pablo II. Todas las parroquias tenían fotos de Juan Pablo II. Hay una parroquia cerca de casa, no está la figura de Francisco, no se exalta, o sea, nada menos un orgullo tener un papa. Sin embargo, la mayoría de las parroquias, podríamos decir, lo ignoran a Francisco. Esto, vos sabés que lo que dijo Sandra me parece fundamental, ¿no? Que creo que es el conflicto político, por eso está muy bien encararlo desde lo grande de lo que es Francisco, pero en lo nuestro en particular, digamos, ¿qué país no se sentiría absolutamente orgulloso y no lo hubiera convertido como en su figura magna a alguien que se convirtió en papa? Es la figura espiritual, eclesiástica más importante que tiene el mundo, sin ningún lugar a dudas, porque más allá de que haya otras confesiones con quizás más cantidad de fieles, no tienen una figura de las características de lo que significa el Papa en términos de Iglesia Católica y en términos de Iglesia desde el punto de vista universal, como referente espiritual, político y todo lo demás. Y la Argentina se vivió, para mí, y esto es algo que yo no le voy a perdonar jamás. Esto es una cuestión personal. No le voy a perdonar jamás a todos los católicos, o los que se dicen católicos, o a los que van a las iglesias para cumplir los domingos, para verse, para ese saludo de vi, tuviste en misa de 11, todo lo demás. Cada vez se va menos a misa, eso también es una realidad. Pero esto que vos contás de lo que señala Sandra, y que vos contás de las banderas papales, cuando se vio, es decir, todo digamos, lo que podríamos llamar el macrismo, el antiperonismo, o lo que uno quiere llamarle más o menos, que anda todo dando vuelta por ahí, se dio cuenta que Francisco no iba a cumplir con lo que ellos imaginaron al comienzo, que era algo así como el ángel exterminador de Cristina. Empezaron a sentirse decepcionados, a tal punto que entraron a despreciarlo a Francisco. Lo entraron a despreciar profundamente, a convertirlo en un enemigo. Y lo hicieron personas que van los domingos a misa, o que por lo menos obispos lo hicieron. Lo hicieron obispos. Yo lo puedo entender del diario La Nación, que en el fondo, qué sé yo, son, no sé, masones, no me importa, pero hacen política desde otro punto de vista. Las barbaridades que escribieron desde el diario La Nación en Clarín disimula Rubín, que no sabe qué hacer, pobre. Está pisando clavos todo el día. Pisa clavos, qué sé yo, pero en La Nación, más allá de algunos artículos de la Isabeleta Piqué, que hace artículos que van, que vienen, que sin mayor compromiso, es verdad. Pero los editoriales de La Nación han sido durísimos con Francisco, porque no le perdonan lo que para ellos era su misión. Exacto. La misión de él era convertirse en un ángel exterminador de Cristina, del peronismo, del kirchnerismo y todo lo demás, y no fue así. Y trabajar de apoyo espiritual de los poderes.
¿no? Obviamente, es el asesor espiritual de los grandes poderes. Ustedes está bien lo que ustedes hacen, sigan muchachos, sería así más o menos. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, exactamente, la bendición, ¿no? Esperaban eso. Y Francisco sacó el látigo, ¿no? Sacó a los mercaderes. Empezó por un ejemplo, por supuesto, como siempre con su espíritu docente, empezó por casa, con el Banco Vaticano y con una acción que jamás se había visto, en donde realmente con el látigo hizo una figura bíblica de sacar a los mercaderes del templo. Y bueno, eso determinó absolutamente como él convirtiéndose en un enemigo de los poderes, porque ahí era un lavadero de plata de todos, sobre todo, bueno, sabemos de los muchachos de la Orden de Malta y demás que depositaban sus fondos ahí en el Banco Vaticano. Y entonces, con los acusados de abuso, bueno, eran protegidos por la Iglesia y trasladados cuando eran acusados, en lugar de ser... Exactamente, ¿no? O sea, toda esa política inflexible comenzó a aplicar una política que hay que reconocerlo, había empezado ya Benedicto, no lo pudo llevar adelante, por supuesto, no tenía las energías, no tenía la forma, digamos, artístico-estratégica que tiene sí Francisco, porque Francisco es un personaje performático, otra vez, ¿no? Siempre la performance es una forma artística de realizar las cosas, digamos, y entonces Francisco cuando habla, Francisco cuando tiene gestos, tiene una personalidad que lo construye como personaje. Entonces, recordemos, Benedicto XVI cuando era Papa tenía la distancia, siempre una distancia enorme, ¿no? No se le podía, no modelaba un personaje, sino que era alguien que hablaba, que articulaba un discurso inteligente, con todo como era Benedicto, pero con esa distancia, no era performático. O sea, Francisco avanza y es el personaje, tiene gestos continuamente de ruptura, entonces te sorprende, es un tipo que te deja siempre sorprendido con lo que hace. Esto último que hizo en Irak es fenomenal, ese abrazo con la máxima autoridad de los chiitas, son todos gestos, está haciendo, vamos a decir, porque de qué manera se construye, se reubica un eje de poder, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Con gestos, con personajes, o sea, el poder que tiene Francisco es el de poder nominar nuevos obispos, nuevas autoridades, que van a ser los que a su vez después van a elegir el nuevo Papa. O sea, Francisco lo que deja es la posibilidad concreta, nada menos, de una continuidad en su acción. ¿De qué manera garantiza esa continuidad? Nombrando ingentes cantidades de nuevos cardenales que van a ser los que van a elegir al nuevo Papa. Entonces, jóvenes nuevos cardenales que en su mayoría vienen de las márgenes. Y esos nombramientos que producen un revulsivo, que se pueden imaginar las cosas que se estarán diciendo en el interior de los pasillos del Vaticano, cada vez que nombra a alguien que tiene que ver con la iglesia de las Filipinas, con lugares totalmente olvidados, no solo por los poderes mundiales, sino, en consecuencia, olvidado también por el poder de la iglesia. Entonces, la mirada que tiene Francisco, por primera vez en muchas centenares de años, es distinta a la mirada de los poderes. Hablamos de los poderes de la economía, ¿no? De los poderes militares incluso. Es distinta, tiene una mirada renovada, que es la propia mirada que tiene que ver con la misericordia y con la misión de la Iglesia en la tierra. Ahora vamos a ir a una pausa, después seguimos con este tema y se va a incorporar también el pájaro, porque la verdad que es un tema extraordinario, diría que es infinito, quizás como... Y de gran interés para nosotros, ¿eh? Obviamente. Vamos y volvemos. Apasionante el tema que estamos tratando hoy, el tema que trajo Daniel Santoro a la mesa del Gato Escaldado. Estamos hablando de Francisco, sus 8 años al frente del papado, de lo que significó, lo que significa y seguramente lo que va a significar en el futuro, porque está como dejando una semilla, o muchas semillas encarnadas en cardenales que tendrán la responsabilidad de darle continuidad en algún momento, vaya a saber cuándo, cuando tenga que aparecer nuevamente el humito blanco en la chimenea del Vaticano. Esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Esperemos que sea dentro de mucho tiempo, obviamente. Pero
vamos a darle cabida acá nuevamente a nuestro enfermito de hoy, al pájaro Juan Salinas, que arrancamos esta mañana hablando de un poco de Irak, del Papa, y ahora, bueno, ¿qué te pareció toda esta conversación que estamos teniendo, pájaro? Mirá, coincido en trazos gruesos y también muchas veces en sintonía fina con lo que se está diciendo, sobre todo con lo que explicó Daniel Santoro. Sin embargo, como tengo una faceta aguafiestas, quiero recordar que la historia de la Iglesia, o la historia del último siglo, no es muy halagüeña, o sea que eso, la tarea que tiene Francisco es titánica, porque por ejemplo, en la Guerra Civil Española, y salvo un pequeño grupo de clero del País Vasco, el resto participó activamente del llamado alzamiento nacional, es decir, del intento de golpe del 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil subsiguiente. Participó activamente y formaba parte de los tribunales, y hubo 150.000 desaparecidos en España. Y aquí en la Argentina, además de la complicidad de parte de la jerarquía con la dictadura militar, antes, al final del peronismo, eso fue un divorcio clamoroso entre el peronismo y la Iglesia, que fue quizá el principal motor del golpe que depuso a Perón. Entonces, dicho todo esto, todavía es más la hazaña que está haciendo Bergoglio, y yo la comparo con lo que hizo Kirchner cuando reconcilió al peronismo con los derechos humanos, porque también en el peronismo, como la iglesia, los devotos tienden a olvidarse aquellos pequeños detalles de España y la Argentina, los peronistas muchas veces tienden a olvidarse de la existencia, por ejemplo, de la AAA, que fue una organización paraestatal de asesinos prohibida por el Estado durante un gobierno peronista. Entonces, dicho esto, lo de la bandera papal, el que decía Santoro, sí, es todavía más alucinante lo que pasó. Cuando lo eligieron a Francisco Papa, cuando lo eligieron a Bergoglio, Papa, mejor dicho, había una audiencia del juicio de la Perla, donde estaban algunos de los máximos criminales, los criminales de gama alta, que estuvieron asesinos, y estaban ahí, y todos salieron a la palestra, y eran varios, eran como 20, o de 15 a 20, por lo menos salieron todos con una banderita papal, porque creían que Bergoglio los iba a presionar para que los pusieran en libertad. Se equivocaron de medio a medio. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes, les cedo la palabra. No, está muy bien digo, quiero recordar lo que dije al principio. Hay una magnífica cobertura de la agencia Telam, a la cual quiero mucho porque trabajé muchos años ahí, sobre los 8 años de papado. Es recompleta la cobertura hecha por el corresponsal de la agencia en el Vaticano. Y la recomiendo. Para entrar, o se meten en el portal de Telam, o se meten en pajarorojo.com.ar, que ahí les pongo un link para que vayan al despacho de Telam. Es bárbara, ¿eh? Bien, bien. Sí, estoy de acuerdo con vos, Pájaro, totalmente de acuerdo. Y ahora lo que hay que hacer es un análisis de la actualidad, pues Francisco está surfeando sobre estos momentos cruciales de la humanidad. Le toca precisamente un pontificado que coincide con cambios estructurales nunca vistos, por lo menos desde hace muchos siglos que no se ven. Y entonces él tiene el timón nada menos que de la Iglesia Católica para llevarlo a esta nueva situación. Por eso que vuelvo a poner el acento en el cambio del eje del poder de la Iglesia, de extraerle a los poderes reales, al poder económico y demás, extraerle el eje que tenía incrustado desde siempre, o sea, que portaba como un patrimonio, el poder real tenía como patrimonio ya metido adentro el poder de la Iglesia, o sea, el poder simbólico de la Iglesia, contaba con él. De pronto
esto produce una conmoción en toda la estructura de los poderes internacionales, porque lo quita al eje y construye esta nueva forma de poder en las márgenes. O sea, podemos pensar en un intento de Francisco, o me parece que es el comienzo de algo. Yo tiendo a pensar que está comenzando una nueva estructura de poder en el mundo. Francisco habla del poliedro. Es muy importante esta palabra, porque grafica muy bien la forma en que concibe el nuevo poder mundial. Un poder que se va a repartir entre distintas potencias, entre distintos países, entre distintos núcleos de países seguramente. El sudeste asiático será un núcleo, África con todo su poderío patrimonio de los metales y demás, de todo el patrimonio natural que tiene, tal vez lo haga pesar dentro de los poderes mundiales. Hay distintas formas que hace que el poder mundial ya no sea un lugar en donde hay unas pocas potencias que tienen relevancia, sino que van a empezar a aparecer núcleos de poder en distintos lugares, y entonces habla del poliedro, es decir, distintas caras que componen una figura geométrica que sería el mundo completo, pero que tiene distintas facetas. Es decir, no hay poderes ya constituidos que están al mando, sino que todo tendrá que ser, nuevamente, una palabra que le gusta muchísimo a Francisco, que es la armonía. Es decir, el poder poliédrico necesita armonizarse porque hay distintas formas de poder que tienen distintas magnitudes, y entonces las armonías se arman con formas de distintas magnitudes. Eso es muy importante desde el punto de vista de la estética. Es decir, una armonía es distinto a un equilibrio. O sea, esta forma de equilibrio mundial en donde había 50% por un lado y 50% por el otro, y siempre estaba la tensión y los arsenales nucleares que dominaban, digamos, imponían ese equilibrio del 50%, estábamos acostumbrados a esas formas de equilibrio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que precisamente, ¿qué produjo la Segunda Guerra Mundial? Porque hubo un desequilibrio, hubo una tercera potencia ahí que amenazó el equilibrio existente, y entonces se recompone. El equilibrio siempre es violento, siempre hace que haya descarte, hace que haya periferias. En cambio, una idea poliédrica del poder es una idea que implica armonías, búsquedas de armonías. Es decir, hay poderes diferenciados, hay distintas magnitudes, y esas magnitudes hay que componerlas y armar armonías. Eso tiene que ver con el arte siempre. El arte trabaja nunca con el equilibrio, siempre trabaja con la armonía. Por eso decía que el pontificado de Francisco podría ser visto como una de las bellas artes. Es decir, Francisco, nada menos, la paleta que tiene es todo el universo, todo el mundo conocido. Trabaja con esa paleta nada menos. O sea, eso es eso es lo heroico de su pontificado. Poder y reconocer al mismo tiempo que él es simplemente una pieza inicial, la clave, digamos, inicial para esta nueva reconstrucción, que no la va a poder llevar a cabo él, seguramente no, pero está teniendo todas las estrategias necesarias para que haya una continuidad. Ahí está el líder político militar que tiene en la cabeza Francisco desde su nacimiento, ¿no? Dentro de la Compañía de Jesús. Entonces están haciendo los nombramientos. Hay que tener mucho, si uno analiza cada nombramiento de cada nuevo cardenal, siempre sorprende, siempre es alguien inesperado, siempre es alguien que tiene que ver con su estrategia global. Nunca pierde el tiempo, porque sabe, no tiene energías, no le sobran las energías. Entonces me parece que ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de verlo a Francisco en su dimensión, que todavía, por supuesto, estamos muy cerca de él, pero cuando tengamos la distancia necesaria, Francisco va a ser una de las claves del nuevo mundo que se está construyendo. Pájaro. Sí, no sabía si me estaban escuchando. Mirá, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente en la nota que antes mencioné, se aborda bastante el nombramiento de los nuevos cardenales, que son casi todos de la periferia, y tratando de equilibrar. Bueno, yo con respecto a los enemigos que tiene Francisco, creo que no exagero nada si digo que uno de los motivos por los cuales no se quedó en Palacio y se fue a Santa Marta a comer con otra gente es porque se dio cuenta de que lo podían pasar a valores con mucha facilidad. Ya hubo algún antecedente.
Entonces creo que es lo que hace, come en forma rotativa, no en el mismo lugar, no es lo mismo envenenar a una persona que envenenar a varias. Las conversaciones con Fidel Castro por ahí le dieron resultado, son también esa prudencia, ¿no? No, pero creo que no exagero nada, ¿eh? Sí, no exagero. Seguro. No nos olvidemos que hasta la famosa Guardia Suiza se vio salpicada por un escándalo de proporciones, pero que en el fondo, más allá de lo que aparenta, o de las cosas que aparentaban, revelan que hay algo que se está disputando muy fuertemente. Es un mensaje, lo de la Guardia Suiza es un mensaje al Papa, como diciéndole, mirá quiénes te custodian, porque al fin y al cabo la custodia. Bueno, lo que pasa es que la Guardia tenía fama, como todos sabemos, de estar integrada por muchos efebos concupiscentes, y esto también había escándalos de todo tipo ahí. Entonces yo creo que la tarea de Francisco es titánica, y es realmente muy notable. Estos 8 años, leyendo el repaso de todo lo que hizo, coincido que es realmente revolucionario, no fulgurante, sino que se toma los tiempos necesarios para poder hacer reformas en una institución tan anquilosada, vetusta, como es la Iglesia Católica que él encontró. Y darle también destino, ¿no? Me parece que ya se nos faltan unos minutitos nada más para que cerremos el tema. Me gustaría plantearle a Daniel, si yendo al patio trasero del Papa, que se vendría a ser la Argentina, digamos, en este caso, y que, porque la verdad que yo siento que nos estamos perdiendo. Está bien, lo está ganando la humanidad, pero de alguna manera tenemos ahí a un verdadero cruzado dando unas peleas enormes y gigantes, y siento que en la Argentina no estamos haciendo un pito con eso, y no lo está haciendo no solamente la oposición, que lo terminó odiando y lo odia porque no. ¿Es cierto que ese recorrido de Francisco que había turístico? Sí, en Flores se eliminó el recorrido. Porque lo invisibilizan, ¿no? Tantas otras esto es terrible, pero lo peor, ¿no?, es que siento que tampoco desde nuestro espacio, desde el espacio de que es mucho más afín y mucho más afecto, eso no me cabe la menor duda, pero no sé si estamos haciendo todo lo necesario como para aprovechar la energía que este hombre nos está dando, estos nuevos argumentos para trabajar por un mundo con mayores armonías, como planteas muy bien, Daniel. Me parece que estamos como en falta, es decir, nuestra clase política en general, la propia, de la otra ni hablo porque me parece no está en falta, no hace falta, diría, en términos muy absolutos, o en todo caso hace falta otra que sea más inteligente, más capaz, más nacional, más patriótica, que piense en otros términos y no piense como lo que son, casi ratas, como mercaderes, como ¿no? mercaderes, pero también desde nuestro espacio. Creo que necesitamos retemplar nuestros espíritus para las luchas que tenemos que dar. No es un tema de ser católico, no ser católico, de hincarse para rezar, como diría el tango. Lo único que hace falta malevaje. Pero nada, digo. Eso es una... o sea, en el corazón de todos los compañeros creo que está esa preocupación, ¿no? El de querer verlo a Francisco, de la gran llegada de Francisco, ¿no?, a nuestras tierras como Papa. Sería fantástico, es un sueño de todos, pero es de muy difícil realización. Creo que ahí lo que hay es Francisco ahí aplica otra de las cuestiones de estrategia militar, que es la economía de fuerza, ¿no? Y le implicaría un desgaste emocional. Incluso uno puede pensar lo violento que puede tornarse, porque tenemos un enemigo, y Francisco tiene acá enemigos muy enjundiosos, ¿no?, que están muy enojados con él, dispuestos a todo, ¿no es cierto? Imagínate que
qué ambición tendrían de aguarle la fiesta. Y entonces es un peligro al que se expone muy grande. O sea, en eso nosotros deberíamos tener misericordia con Francisco y pensar que, bueno, no es posible, no toda la fiesta no puede ser completa, ¿no? Y a veces Francisco no vendrá. Creo que está determinado a eso, a no venir, me parece a mí, ¿no? Y me parece que no es mala, está no muy es una bien. mala idea. Bueno, Daniel, el tema da para mucho más y seguramente lo vamos a seguir abordando en otros programas.